Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día para el podcast de Revenue Management y Pricing. Encantada de tenerte acá con nosotros. Para quienes no te conocen aún, de repente una pequeña introducción. Bueno, Gustavo trabaja como Country Manager de Grupo AGE en Panamá y en Costa Rica, y anteriormente se desarrollaba como líder del área de Global Commercial Capabilities y Revenue Growth Management. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. Encantada. Bueno, y el tema que vamos a conversar hoy día, que es un tema súper interesante y además cada vez más en boga, es cómo desarrollar la capacidad organizacional de Revenue Growth. Bueno, tú, Gustavo, vienes trabajando ya en eso un tiempo. Entiendo que además un rol inicial tuviste trabajando en eso en Arellano, luego te fuiste al Grupo AGE, incluso tu rol dentro del Grupo AGE comenzó con un encargo un poco más pequeño en torno a Revenue Growth y luego fue expandido esos temas más de capabilities. Entonces, cuéntanos un poquito, para quienes no están tan into este tema, ¿de qué se trata el Revenue Growth? ¿Cómo te iniciaste en este mundo? Enamóranos un poco del mundo del Revenue Growth. Ok, perfecto. Mira, yo tengo en todos los temas de Revenue Growth Management como tal, como título, casi 20 años ahí. Yo inicié administrando, me acuerdo, unos comedores en el mundo del catering, ¿no? Y ahí comenzó mi tema de ver cómo es que cuadraban los márgenes con los precios, si estaba ganando bien o no. Y en ese momento en mi vida, hace muchos años atrás, me convocan para entrar a una compañía como analista de Revenue Growth Management, ¿no? Hace como casi 18, casi 20 años. Entonces, ahí comienza mi aventura. De hecho, ya hace un par de décadas, el primer juguete que tuve en las manos de temas relacionados a pricing fue un conjoint, ¿no? Que en el mundo del pricing, los que ya tenemos algo de tiempo navegando estas aguas, sabemos pues que tener un conjoint en mano es una gran ventaja y aprendes mucho con respecto a la sensibilidad de precio que tienen tus productos con respecto a estas variaciones que podemos hacer. Y Y eso fue de perdón que los te primeros. interrumpa. ¿Cómo Dime. explicarías un conjoint? Porque creo que hay varias personas que quizás Ok, recién se están iniciando en esto y no saben qué es un conjoint. te lo pongo un poco más en contexto. Tú tienes cuatro formas o cuatro espacios de donde tú puedes nutrir tu información para saber cómo es que un consumidor va a responder, o un cliente, consumidor o cliente, va a responder ante una variación de precios, ¿no? Y cómo puedes obtener este gran insight, porque es como la piedra filosofal, ¿no? Es lo que todos les gustaría saber, cómo reacciona tu cliente o tu consumidor ante una variación de precio. Tú puedes obtener este resultado, este insight, primero de compras reales, ¿no? Puedes hacer modelos econométricos, puedes hacer experimentos también. Estas son como que dos formas de hacerlo, con experimentos y con modelos econométricos, con mucha estadística y matemática, ¿no? Y por otro lado, tienes un estudio de preferencias, ¿no? Estas preferencias también pueden ser abordadas desde un punto de vista no controlado y controlado. No controlado es, eh, te metes a preguntar directamente cómo es que variaría la compra, si es que le das este precio o este otro precio, ¿no? A través de encuestas en punto de venta, etcétera, o a consumidores de ese producto, sea un bien o un servicio. Y al último está estos estudios de preferencias con modelos avanzados, estadísticos muy sofisticados, que son no controlados, perdón, no son controlados, son en laboratorio, ¿no? Y lo que hacen es simular una situación de compra y una elección de un consumidor o cliente ante un producto ficticio que puede reunir características que son muy resaltantes de este mercado que estás analizando. Entonces, revisas cómo van ellos eligiendo y finalmente esta información entra en un modelo complejo, matemático, y obtienes este santo grial que es
cómo va a reaccionar el consumidor si subes o bajas un precio. Eso es básicamente. Y en esa complejidad, en esa herramienta, donde tú ves estas reacciones de los consumidores y clientes, fue de los primeros encargos que me dieron hace como casi 20 años. Me dijeron, bueno, tú te encargas de hacer estas simulaciones. Claro, Entonces ya, y genial. ahí arranqué. Y bueno, sí, sí estoy familiarizada con ese tipo de análisis. Entiendo que en varios casos lo que obtienes como un output son como una especie de utiles, ¿no? Que es esta medida de la utilidad que percibe el cliente de esta desagregación de tu producto, con lo cual puedes a partir de eso definir si vale la pena subirle el volumen a alguna aspecto de tu propuesta de valor y bajarle el volumen a otros aspectos que de repente más bien no están generando suficiente valor, pero de repente sí bastante costo en la implementación. Entonces, sí, realmente, como tú dices, es una herramienta súper valiosa. Bueno, entonces ahora volviendo a tu historia, perdóname por la interrupción, pero era importante para que todos te pudieran seguir. Entonces, te encuentras con estos conjoints, te enamoras de esas herramientas y cómo sigue tu evolución. Me enamoro de esas herramientas y de este mundo, ¿por qué? Por el impacto, ¿no? Algo que los que estamos metidos en todo este tema de pricing, revenue growth management, revenue management, gestión estratégica de precios, creo que nos enamora mucho, nos impronta, es cuando te topas con esta gran generación de profit, ¿no? Estos impactos gigantescos que tiene el profit versus otras variables. Entonces, tú ves una oportunidad de crear valor en todo lo que es marketing, en todas las otras P's, y ves una oportunidad muy grande de capturar ese valor con el precio, pero de captura directa, ¿no? Y son resultados medibles rápidamente, y eso creo que es lo que detono a ti en mí este amor por el tema de los precios, por todo lo que tiene que ver con pricing. Lo máximo. Entonces, ahí comenzó con un encargo de una creación de un área de Revenue Growth Management, porque ya el hecho de estar como una sola persona viendo el tema de revenue y trayendo resultados, pedía o exigía que esto vaya creciendo, ¿no? Entonces, armo un área de pricing y fue la primera área que creo que me toca crear también profesionalmente desde nada, ¿no? Desde cero. Se crea esta área de pricing. De hecho, muchas de esas personas que participaron tanto de la primera generación de esta área como la segunda, hoy son gerentes de Revenue Growth Management en otras compañías o gerentes generales en otras. Entonces fue algo muy lindo y emocionante porque tú ves todas esas generaciones que has ido formando en RGM, en pricing, como pilar, digamos, como área profesional y de conocimiento, ha dado a largo tiempo resultados en estos profesionales que se formaron ahí, ¿no? Yo coincido, lo he visto en mi carrera también, que son perfiles súper valiosos en diferentes organizaciones, por el nivel de versatilidad que tienen, por el conocimiento del 360 del negocio, la mirada analítico-comercial. Entonces, al final, coincido contigo, son equipos súper valiosos digamos, profesionales que luego uno ve evolucionar y te da una tremenda satisfacción. Súper lo que comentas, de hecho, justo... El podcast anterior lo hice yo acerca del mundo de pricing y por qué entrar al mundo de pricing y cuáles son como las principales ventajas, lo que te enamora de ese mundo y creo que tú lo has dicho súper bien, que es como esa mirada tan directa de los resultados, ¿no? O sea, creo que pocas disciplinas y pocos trabajos en los que uno puede estar están, por un lado, tan vinculados con el resultado y por otro lado, puedes ver tan objetivamente lo que estás, digamos, el producto de lo que estás haciendo, si funcionó o no, lo ajustas, etcétera. Es como un laboratorio, como me lo plantearon cuando recién comencé en este mundo, es un laboratorio comercial analítico donde vas haciendo experimentos y aprendiendo. Así que buenísimo. Y cuéntame. Bueno, tú comentabas que armaste este equipo y has ido creciendo en este campo ya por largo tiempo, como decías. ¿Cómo se ve para quienes no están tan familiarizados con el desarrollo de esto o lo ven como algo muy inicial todavía en sus empresas? ¿Cómo se ve un área de revenue growth que está ya bien puesta? O sea, que ya tiene capacidades creadas, cómo opera, cómo toma decisiones, cómo es más o menos el governance alrededor de esa organización, si nos puedes contar un poco más. Sí, claro que sí. Primero hay dos barreras que tienes que vencer.
¿no? En general, para poder comenzar la expansión de un área y que pueda permear en toda la organización. Primero hay que entender que más allá del área que acabo de decir, está la capacidad comercial. Es una capacidad comercial organizacional completa, es una capacidad. Eso lo tienen que entender la organización. Cuando ya entiende la organización que esta es una capacidad organizacional, ¿no? Y transformacional, creo que es donde te da pista libre para poder comenzar a crecer, ¿no? Un área completa ya de pricing implica, como te digo, más arriba, una conciencia de la organización de que el precio es una palanca importante para mejorar los resultados, ¿no? Antes de un área de pricing, tienes que tener una organización que ya tenga esa capacidad de revenue growth management o de pricing instalada, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes un área específica, puedes sustituirla con un comité. Puede haber un comité de pricing siempre y cuando todos estén alineados de que precio es una palanca potente, ¿no? Y creo que esa es la fase preliminar. Cuando ya creas el área, cuando ya se dan ciertos resultados, ¿no? Tienes que tener, pues, los perfiles adecuados y no pretender saberlo todo. Creo que uno de los errores que he visto en la configuración de áreas de pricing es que a veces pretendemos hacer todo, ¿no? Queremos hacer todo lo que implica el proceso de revenue management o de revenue growth management sin las capacidades técnicas completas, ¿no? Hay una parte del mundo de pricing que se pone muy duro a nivel de estadística y matemática. Si no tienes a alguien con esas capacidades o no tienes cómo conseguir esa información, o si no ahondas en, en estos modelos un poco más complejos, más duros de entender, vas a tener un área de pricing un poco incompleta. Y no necesariamente el perfil de alguien de marketing va a incorporar ese conocimiento técnico y estadístico. Y eso hay que separarlo y entender, ¿no? Cuando ya lo entiendes y tienes a los perfiles adecuados, creo que comienzas a armar como legos, ¿no? Un muñeco muy bonito, Ujú. pero tienes que tener cada una de estas piezas identificadas y trabajar mucho en los perfiles. Algo que a mí me tomó mucho tiempo y me di el tiempo de hacerlo, fue entender precisamente cuáles eran los perfiles adecuados. Lo trabajé en este primer equipo, después en el segundo, cuando el área creció y se vuelve ya una gerencia importante, comienza a tener mucho más personas, comienza a tener 7, 8, después se pega el área de inteligencia y mercado, se vuelven 19 personas. Creo que un punto importante es trabajar precisamente en los equipos y en los perfiles, ¿no? ¿Qué cosa tiene un área de pricing que trabaja, digamos, de forma muy dinámica? Tiene gente que está en la estrategia, conoce el negocio, está muy conectada con el área comercial, está muy conectada con el área comercial, conoce a profundidad el tema del consumidor. No lo conoce desde 10.000 metros, conoce a profundidad, ¿no? Pero conoce la parte cuantitativa del consumidor también, también a profundidad, ¿no? Creo que este es un pilar fundamental porque finalmente dentro de este mundo de pricing, una de las grandes dimensiones que hay que entender es la parte del consumidor y cliente. Entonces no puedes tener un área de pricing o pretender hacer pricing si es que no estás metido en la mente del consumidor, ¿no? Por otro lado, tienes que tener estos perfiles tienen que tener entendimiento de la parte financiera y la parte de cómo se construye el valor en la compañía, desde los productos, desde la venta, cómo permea esa decisión de cambiar un precio en la rentabilidad de la compañía. Y ese conocimiento financiero o de los costos no es a un nivel muy alto, sino al contrario, es también a profundidad. Un ejercicio que siempre yo practicaba con las personas que estuvieron en estas primeras áreas de pricing era preguntarles, ¿y cuántos gramos tiene este producto de azúcar? ¿Y cuánto PET usa esta otra bebida? Y si lo cambias acá, y si esta de 100 mililitros más, ¿cuánto azúcar más va a tener? ¿O cuánto PET más vas a tener? ¿O cuánta? Y vas entrando incluso en ese nivel. Y el azúcar, tenemos futuros, hemos comprado a futuro el azúcar coberturas y el tipo de cambio también está atado en cuánto tiempo.
¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? O sea, ese es el nivel de Coincido. profundidad que tenía el área, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Alguien que también vea siempre al mercado y la competitividad y las arenas competitivas. Y la parte tecnológica y la parte de desarrollo de extractores de datos, mineros de datos, gente que entienda los modelos estadísticos y que pueda transformarlos y adaptarlos a tu industria. Eso ya es un área completa, ¿no? Ese Claro, es el sí, área, te digamos. sigo. O sea, esa mirada, ese entendimiento profundo del producto y el contexto en el que operan es demasiado importante porque tú no solamente haces pricing mirando la situación actual, sino anticipando cómo eso va a gatillar, porque tus acciones también van gatillando acciones de la competencia o en mercados donde uno puede ser líder, puede gatillar también cambios en el mercado en general, reacciones de los consumidores. Entonces, tienes que poder como atar todas las piezas de ese ecosistema, ¿no? Sí, súper, súper alineada contigo. Y el No talento todos es tienen que clave. saber, Dani, no todos tienen que saber de todo, ¿ah? O sea, esos perfiles que entienden todo son también, no todo el área, como te decía, ¿no? Es un No todo el complemento, o área, sea, sí te entiendo, se es como un complementan. complemento que como equipo logras tener la mirada conjunta, pero no es que todos tengan toda la mirada conjunta. El tema es cómo logras integrar Claro. esos elementos. Te sigo totalmente porque no tiene, o sea, bueno, lamentablemente aún no existen muchos unicornios de los que entienden de analítica, la parte comercial, la parte tecnológica, la parte de data, o sea, esos son como unicornios realmente. Em, pero si tienes personas que tienen un buen entendimiento de esas partes y luego saben trabajar en equipo e intercambiar, pucha, es un equipo súper potente, ¿no? Y que es capaz de lograr grandes cosas. Sí, sí, súper alineada contigo. Y dentro de este proceso de crear la capacidad, perdón, antes de entrar a esa pregunta, quería hacerte una. Tú hablas de revenue growth y de pricing. ¿Para ti es lo mismo? ¿Qué le responderías a alguien que todavía no tiene muy clara la diferencia entre ambos? Mira, yo te digo, eh, no es exactamente lo mismo en una definición pura, ¿no? De hecho, Revenue Management viene del mundo de la hotelería, las aerolíneas y todo este tema que viene desde los 90, ¿no? Con la creación del término. La parte de pricing va específicamente con los gobiernos de políticas, de descuentos, está orientado más allá. Sin embargo, sí te voy a decir que en los años que me ha tocado recorrer ese camino, la gente lo usa para hablar de una u otra cosa. Finalmente, puedes llamarle pricing. Ahora, todas las áreas de Revenue Growth Management, hay muchas que están cambiando hacia Profit Growth Management, Margin Growth Management, o sea, van migrando, van mutando, pero si quieres un entendimiento o resumen de lo que para mí es cualquiera de esos términos, en su más amplio aspecto, creo que es una capacidad organizacional de poder maximizar tanto ingresos y a su vez profits a través de diferenciación de precios, ¿no? Que tú puedas tener la capacidad de diferenciar los precios a través de diferentes segmentos, canales, consumidores, ¿no? Por eso el entendimiento del consumidor es tan importante, y que lo hagas de forma sistemática, ¿no? No es un one shot, no es alguien que entra, da un número y se va, sino es forma parte de la consulta de gestión de las organizaciones. Entonces es esta forma como uno puede capturar de forma sistémica estos bolsones de valor, ¿no? Puede ser directamente el mercado, puede ser cuidando el valor. Ya una vez que tú capturas el valor, si no tienes políticas y listas de precios adecuadas, si no tienes un manejo de descuentos adecuado, puede comenzar a botear el valor que capturaste, ¿no? Claro, sí, Entonces, por otro lado, la eficiencia también es otra gran bolsa de valor, ¿no? Cuando tú comienzas a hacer acciones comerciales, todo el mundo habla, ¿no? Y es muy conocido que el 50% de los descuentos no genera volúmenes incrementales ni margen incremental. El problema es, y el otro 50% sí. El claro, problema es ¿cuál es el cuál es el 50%? 50%. Claro, Exactamente, ese es el gran problema, la gran pregunta. Pero no importa, no llegues a identificar con exactitud el 50% que no lo hace. Pero si identificas la mitad de ese 50, el 20% de ese 50 inmediatamente se transforma en rentabilidad. Entonces,
La parte de eficiencia es otro gran bolsón de valor. Tienes, como te decía, el entendimiento del consumidor, la segmentación, si es que puedes cobrar de forma diferenciada, la parte del cuidado con políticas y listas de precios adecuadas, condiciones comerciales para que eviten el cross-channel, y por el otro lado la eficiencia en el uso de palancas comerciales. Y todo eso es across con la segmentación, con la forma como vas a atender tus modelos comerciales, se va complementando. Ujú. Entonces, esa es mi definición, digamos, más amplia. He encontrado, Daniela, a lo largo de toda mi revisión académica, yo ya tengo varios años también como docente de pricing, Eso, sí, sí he este, visto. definiciones que se cruzan, por eso no he encontrado una exacta, ¿no? Ni siquiera de los padres del pricing y el revenue management, normalmente después de un tiempo van migrando en la definición y se van pareciendo más, ¿no? Es básicamente el resumen lo que te acabo de dar. Perfecto. No, sí, creo que igual está claro por dónde van. Y como dices, son todos como primos hermanos, ¿no? Así que por eso es que hay digamos, estos cruces. Bueno, y ahora vuelvo a la pregunta que te iba a hacer. Entonces, en ese proceso en el que has venido evolucionando la capacidad de Revenue Growth Management en las organizaciones donde has estado, ¿cuáles consideras que son como los do's y sobre todo los don'ts de ese proceso? No. Lo primero que creo que debemos hacer, como lo dije ya en algún momento, no completé la idea, es que hay dos barreras que sí o sí tienes que transitar, ¿no? La primera, y creo que todo viene de un mismo punto, todo el tema del desarrollo de pricing, revenue growth management, profit management, etcétera, se ve como un problema, ¿no? Hace poco di una conferencia, casi 1000 personas hubo en la Universidad de Lima, y hablé de ello. La conferencia se llamaba El problema que captura valor, ¿no? ¿Y por qué se llamaba así? Básicamente porque en el mundo empresarial el precio se vuelve un problema y no se ve como una oportunidad. Ujú. Y un problema desde dos aspectos. En la primera visita, creo que fue Kotler a Perú, él justo conversó sobre un punto que no me acuerdo si fue en la misma conferencia o en alguno de los salones, ¿ya? Dijo, el marketing adolece de números. Lo dijo así literal. Yo diría que las áreas comerciales adolecen de números a veces. Han ido migrando. Hoy tienes una capacidad de hacer análisis y entender, interpretar la información muy grande. Y precisamente este es uno de los primeros problemas para tú entender temas de pricing y revenue growth management, tú debes tener un entendimiento de modelos estadísticos, ¿no? En la parte de captura de valor para justamente hallar de alguna manera la sensibilidad a pagar, ¿no? Para tener modelos más asertivos. Puedes hacerlo con encuestas monádicas, puedes hacer otras metodologías, pero los modelos más asertivos transitan por el entendimiento de la estadística en algunos modelos muy dura, ¿no? Entonces se vuelve un problema para las áreas de marketing y comercial tener perfiles y entenderlos, entender los outputs, ¿no? Y darle los inputs para que puedan hacer justamente los modelos. Entonces este es un primer problema o parte de este gran problema que captura valor que hay que pasar, hay que conseguir los perfiles, hay que conseguir traductores también, gente que pueda hablar con estos perfiles más duros, más estadísticos, más matemáticos, y transmitirles desde el punto de vista comercial justamente las consultas para que construyan los modelos que mejoren finalmente tu toma de decisión. Entonces, esa es una primera barrera que forma parte del problema. Y la segunda es que es un tema incómodo para el comercial. Cuando uno habla con las personas comerciales, yo me considero comercial, salgo a vender también. Eh, Uno de los puntos más difíciles es justamente la definición del precio. Es incómodo. Si la competencia te baja el precio, te crea un problema, ¿no? Entonces a nadie le gusta hablar de los problemas. Es mejor no hablar de los problemas. Y esa es otra barrera que hay que vencer. Hay que mostrarle con data, con resultados, incluso pilotear en pequeño para mostrar resultados. Eso me ha servido a mí mucho, ¿no? Convencer a esos stakeholders de que el precio no es un problema, es una gran oportunidad y hay que hablar mucho sobre él, mucho. En todas las reuniones hay que hablar sobre él, ¿no? Entonces, este es el gran problema que Que captura genera valor. valor.
Exacto, Totalmente, súper de ¿no? acuerdo contigo. Creo que en algún momento lo hemos conversado Sí, y hablábamos que por qué el tema de pricing no ha evolucionado como los profesionales en este campo esperamos, viendo tanto valor que aporta, porque tú y yo llevamos, yo también llevo más de 16 años en este campo y hemos visto en la práctica todo el impacto tan grande que genera. Y uno dice, oye, con tanto impacto que genera, que además es un impacto objetivo, uno lo puede dimensionar, lo puedes ver, ¿por qué no ha avanzado más rápido la práctica? Y me parece que tu explicación es bien válida. Es como, cómo estamos haciendo el framing de esta conversación. Lo estamos haciendo desde el problema, ¿no? Que me está subiendo el precio, etcétera, cuando en realidad puede ser una oportunidad donde generamos mayor rentabilidad y mayor satisfacción o mayor acceso en algunos casos de los clientes a algunos productos, ¿no? Yo lo he visto en la industria aeronáutica, la cantidad de acceso que generábamos, bueno, en ese momento, hace más de cerca de 10 años que trabajé en la industria aeronáutica, entraban 1 millón de personas nuevas al sistema, digamos, a volar por primera vez cada año. Eso es un montón de gente, ¿no? Que tiene acceso a volar gracias a que hay precios más bajos. Lo mismo en el sector financiero. Tendemos a verlo desde la parte negativa, pero en realidad, si uno hace buen pricing, puedes lograr acceso y al mismo tiempo rentabilidad. No tiene por qué haber un trade-off. Esa mirada de que siempre hay trade-off, yo soy la primera en cuestionarlo, porque eso asume que uno parte de una situación ya óptima, pero en realidad, si estás en una situación subóptima, hay opción de lograr ambas al mismo tiempo. Entonces, perdón que me fui por la rama, pero súper de acuerdo contigo en ese framing que creo que todos tenemos que ayudar a ir cambiando. ¿Algo más que compartirías en este campo de los do's and don'ts? y yo, mira, yo te diría, una de las cosas es entender que finalmente captura valor este problema. No es un problema, es una oportunidad, ¿no? Eh, ya conversé sobre los temas de los perfiles adecuados. Es importante que la alta dirección, eso es muy importante, que la alta dirección entienda, comprenda y compre todo este cambio en esa capacidad organizacional. ¿No? Porque finalmente, cuando todo esto que te contaba, que comenzó la primera área de pricing en la compañía donde estuve ya hace casi 20 años que me tocó armar este encargo, este, finalmente todo fue impulsado por la alta dirección. Sin el apoyo de la alta dirección no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, ese es un punto relevante. Capacitarse mucho, no dejar de aprender. Cada vez salen cosas de verdad increíbles. Hace un par de años me tocó recibir, menos un año, casi un año, me tocó recibir un proveedor de varios servicios que me tocaba revisar y era un optimizador de descuentos alucinante. O sea, básicamente esto que te comentaba de detectar los descuentos que no te generan incrementales, ¿no? Algo que tú lo tenías o lo hacíamos con un montón de gente, pero sí lo hacíamos, ¿no? Este algoritmo, esta forma, esta lógica atrás de el Excel y la gente dándole a los números, ¿no? A gigabytes de información, ya estaba en línea, conectado a una base de datos que te daba los resultados. Entonces, la lógica atrás, que creo que es lo más importante, que tienes que entenderlo, ¿no? Tienes que entender qué estás haciendo, qué hace el software, eso estaba, ¿no? Pero ya estaba en un diseño en automático. Entonces, seguir aprendiendo, revisando tecnologías, no parar de capacitarte es vital dentro de estas áreas, porque finalmente, y creo que en general de todo profesional, porque creo que finalmente eso te da un diferencial, ¿no? Creo que los grandes diferenciales que lograron las áreas que tuve a cargo de pricing básicamente fueron que los capacitábamos constantemente dentro del país, fuera del país, y por ellos mismos encontramos cursos en un país distante, cruzando el continente, ¿no? En virtual, y hay que hacerlo. Y un gráfico que nos daban en esa capacitación generaba todo un descubrimiento nuevo, un análisis y mucha rentabilidad. Un solo gráfico que mostraron. Entonces hay que estar en la búsqueda constante del conocimiento y bueno. Y en la parte
los don'ts, creo que primero no creer que uno se las sabe todas, ¿no? A veces cuando tú ya vas avanzando en distintas áreas, puedes creer que ya tu área es lo máximo, ¿no? Pero después te das cuenta que no, que hay más, hay mucho más. Yo recuerdo que eh, hace mucho tiempo en la parte de consumidor, ya el área, ya estaba con los conjoints, ya tenía, pero casi todo lo que te puedas imaginar que tiene un área de consumo masivo de pricing desarrollado y se hacían actualizaciones constantemente. Y conversé con un consultor y él me dijo, lo que yo no entiendo es por qué un área tan desarrollada en consumidor de pricing no tiene lo mismo desarrollo de cara hacia el cliente. O sea, no consumidor, Claro. sino lo mismo, pero con el cliente. Y no habíamos avanzado nada entendiendo la elasticidad de los márgenes que hay en el mundo de la venta por detalle, en el mundo de las bodegas de consumo masivo. No habíamos entrado a entender nada ahí, Mm, ¿no? Y también había una oportunidad. ¿Qué pasa si le subes el markup o el markdown un puntito o le bajas medio puntito? ¿Se derrumba la venta o no? Entonces, fue así, segundos con donde te diste cuenta de que creo que te fue un faltaba un montón. montón, te faltaba un montón, ¿no? Entonces, no estaba completa el área. Entonces, y de ahí lo de los descuentos, y de ahí ya, y comienzas a crear más y más valor desde el punto de vista de todo este mundo tan bonito, tan satisfactorio, que tantas satisfacciones me ha traído a mí y a todos los que en algún momento han trabajado en las áreas donde me ha tocado liderar, con esos resultados tan palpables, ¿no? Claro. Que es el mundo del pricing y revenue growth management. Súper, muchas gracias por acompañarnos, por darnos todo este brochazo grande a tu carrera, a tu experiencia, a esta, digamos, estos tips de por dónde ir, por dónde no ir. Creo que hay mucha gente con mucha expectativa de ver cómo sigue evolucionando este campo. Así que bueno, que sigan los éxitos y aprovecho, bueno, de agradecerte a ti, de quienes nos están escuchando y también pedirles que si les gusta el podcast, que nos ayuden con una calificación, idealmente de 5. Y bueno, seguiremos teniendo espacios como estos con profesionales de la talla de Gustavo, que tanto conocimiento y cosas por compartir. Gracias nuevamente, Gustavo, y bueno, A hasta una ti, Dani, por próxima. la invitación. Y nada, la verdad que lo último que te podría decir es que esperemos que siga desarrollándose las áreas de pricing, tanto a nivel de Latinoamérica como en Perú. Creo que hemos dado pasos agigantados en general. Me considero de verdad un evangelizador. Me he metido en mil conferencias, creo, en muchas conferencias a hablar sobre el pricing, en clases. Hay que conversar y expandir este conocimiento porque creo que es algo, es un pendiente de países como los nuestros, ¿no? Totalmente. Estamos en el mismo barco, en la misma aventura, así que seguro también nos seguiremos viendo y además cuento contigo para el tercer congreso que haremos este 2025. Ya estás comprometido ya desde este año, así que esperemos ahí poder seguir conversando. Dale, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.